Good morning, student. Bienvenidos a la clase de la célula del IEBP Escuela Hogar. Estaré con ustedes bajo el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la asignatura de Biología. Esta clase que vamos a tener o voy a tener con ustedes por esta vía se va a hacer hasta el 30 de este mes, más o menos, dependiendo de las directrices que manda el Ministerio de Educación, esto por la pandemia. Empecemos con la clase. Antes de conocer lo que es la célula, quiero primero que entremos a lo que es la biología. ¿Por qué la biología primero? Bueno, porque la biología es una rama es la ciencia que remonta desde el estudio de los seres vivos, desde la antigüedad hasta nuestra época, hasta la época actual. Y además quiero que sepan, entiendan que la biología es muy importante en el estudio del ser humano. Aunque el concepto de biología como ciencia en sí misma, ella nace desde el siglo XIX, como ciencias biológicas. En ella surgieron tradiciones médicas en historia natural que se remontan desde el Ayurveda. El Ayurveda es una palabra de la India. ¿Qué significa el Ayurveda? Bueno, la ciencia de la vida larga y feliz. Es decir, la biología como ciencia en tradición médica viene desde la India, pasando por la medicina en el antiguo Egipto y los trabajos que hicieron ¿quiénes? Aristóteles y Galeno. Pero esos trabajos los hicieron durante el antiguo mundo greco-romano. Es importante. ¿Por qué es importante la biología? Bueno, es importante porque ella abarca un amplio espectro en el campo de estudio. Y la palabra biología, que proviene del griego bios, que significa vida, y logía, que significa ciencia. Por lo tanto, la biología es la ciencia de la vida y se encarga de estudiar todos los aspectos relacionados en el mecanismo del funcionamiento del organismo, es decir, los animales, los vegetales y los humanos. Todos ellos tienen una relación que son los organismos. Ahora sí entremos de lleno a lo que es la célula. La célula, primero que nada, es la unidad de la vida. En esa célula, ayudaron en el descubrimiento de ella, ayudó el científico Robert Hooke en el siglo XVII. ¿Qué hizo Robert Hooke? Bueno, él observó en un microscopio que diseñó, comprobó que en los seres vivos aparecen unas estructuras elementales, a las que esas estructuras elementales las llamó ¿cómo? Las llamó células. Él fue el primero en utilizar este término. Robert Hooke diseñó su microscopio, como podemos apreciar, allí está una imagen del microscopio que él diseñó. Ellos no podían hacer tomas de fotografías, por supuesto, no tenían esa tecnología en ese tiempo. ¿Qué hacían ellos? Solamente dibujaban lo que observaban por medio del microscopio. En esta imagen, Robert Hooke dibujó una lámina de corcho que observó por medio del microscopio. Otro personaje científico quien descubrió y ayudó en el descubrimiento de la célula fue Anthony Van en el siglo XVII. Él fabricó un sencillo microscopio con el que pudo observar algunas células como protozoos y glóbulos rojos. Acá podemos apreciar una imagen del microscopio que él diseñó. Ese microscopio consistía en una aguja para la muestra, tornillo de enfoque, placas remachadas, tornillo principal, tornillo de posición, palanca de ajustes y lente simple. Como
debido también en ese tiempo no tenía la tecnología de tomarle fotos a lo que ellos observaban a través de ese microscopio. ¿Qué hacían? Entonces también dibujaban todas las muestras que podían observar allí. Ahí tenemos un dibujo de bacterias y protozoos observados por Anthony Van. Ahora hablemos de lo que es la teoría celular. En la teoría celular, estos fueron unos estudios y fueron realizados posteriormente donde permitieron establecerse en el siglo XIX. Lo que se conoce como teoría celular, que dice lo siguiente: todo ser vivo está formado por una o más células. La célula es lo más pequeño que tiene vida propia, es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Toda célula procede de otra célula preexistente. El material hereditario pasa de la célula madre a las hijas. Ahora veamos lo que es la estructura de la célula, cómo está estructurada esa célula. La estructura básica de una célula consta de lo siguiente: tiene una membrana plástica. Esa membrana es la que separa, una membrana que es la que separa del medio externo, pero que permite el intercambio de materia. Tiene un citoplasma. El citoplasma es una solución acuosa en que se llevan a cabo las reacciones metabólicas. Tiene también lo que una de las estructuras de la célula es el ADN. Ese es el material genético que está formado por ácidos nucleicos. Y también están los orgánulos subcelulares, que son estructuras subcelulares que desempeñan diferentes funcionamientos dentro de esa célula. Tipos de células. Ok, en los tipos de células podemos encontrar dos tipos de células en los seres vivos. Una de ellas es la célula procariota. Acá podemos observar una imagen de lo que es la célula procariota. Esa célula procariota está compuesta por ADN, tiene un flagelo, tiene unas fimbrias, pared celular, membrana interna, inclusiones, ribosomas y mesosomas. El material genético, ADN, está libre en el citoplasma. Solo posee unos orgánulos llamados ribosomas. Es el tipo de célula que presentan las bacterias. Célula eucariota. Acá podemos apreciar lo que es una célula eucariota. La célula eucariota tiene un aparato llamado aparato de Golgi. Un núcleo, tiene ribosomas también, entre otros. En esta célula eucariota, el material genético ADN está encerrado en una membrana y forma el núcleo. Posee un gran número de orgánulos y es el tipo de célula que presentan el resto de los seres vivos. Tengan presente que la célula procariota es la célula que presentan las bacterias, mientras que la célula eucariota es la que presentan el resto de los seres vivos. Tipos de células eucariotas. Acá vamos a hablar sobre lo que son las células eucariotas en general. Acá podemos apreciar lo que es una célula eucariota animal. Esa célula eucariota animal presenta un núcleo, retículo, aparato de Golgi,
microfilamentos, microtúbulos, ribosoma, liso, fibras intermedias, membrana, mitocondrias, centriolos, vacuolas, lisosomas, membrana nuclear, cromatina y poro. Esto es con respecto a la célula eucariota animal. Acá tenemos otro tipo de célula, pero ¿cuál célula es? La célula eucariota vegetal. Esta célula eucariota vegetal tiene cloroplasto, vacuola central, pared celular, plasmodesmos, campo 1 de puntuación, membrana plasmática, ribosoma, aparato de Golgi, retículo, núcleo y cloroplasto. Características. Ok, en las características podemos tener primero, recuerda que la célula vegetal se caracteriza por tener una pared celular, además de membrana. Presenta cloroplastos, responsables de la fotosíntesis. Carece de centriolos, mientras que la célula animal, ella se diferencia de otras eucariotas, especialmente de las células vegetales. ¿En qué? Pues en que no poseen pared celular, no posee cloroplastos. Las vacuolas son más pequeñas. Entonces acá tenemos lo que son las características de la célula vegetal y las características de la célula animal, lo que diferencia una de la otra. Los orgánulos celulares. El orgánulo celular tiene un núcleo. Ese núcleo contiene las instrucciones para el funcionamiento celular y la herencia en forma de ADN. También están las mitocondrias. Esas mitocondrias son las responsables de la respiración celular, con la que la célula obtiene la energía necesaria. El retículo. Ok, el retículo es la red de canales donde se fabrican lípidos y proteínas que son transportados por toda la célula. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una red de canales y vesículas que transportan sustancias al exterior de la célula. Vacuolas. Las vacuolas son vesículas llenas de sustancias de reserva o de desechos. Lisosomas. Los lisosomas son vesículas donde se realiza la digestión celular. Ribosoma. Los ribosomas son los responsables de la fabricación de proteínas. Centriolos. Intervienen en la división celular y en el movimiento de la célula. Ok, continuamos. Orgánulos de la célula. Entonces tenemos lo siguiente. Los orgánulos de la célula están ribosoma. Son dos subunidades formadas por ARN y proteínas. Síntesis de proteínas también. Retículo. Los retículos. Conjunto de cavidades y vesículas conectadas entre sí. Tienen también ribosomas. Son síntesis y almacenamiento de proteínas. Retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso es un conjunto de cavidades y vesículas conectadas entre sí. Ellas no tienen ribosomas. Son de síntesis de lípidos. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una vesícula en forma de saco que se apilan en grupos de 4 a 6 dictiosomas.
tiene una actividad que es secretora, y es decir, transportadora de sustancias. Seguimos con orgánulos de la célula. Lisosomas. Los lisosomas son vesículas esféricas que contienen enzimas. Son los encargados de la digestión celular. Vacuolas. Las vacuolas son vesículas rodeadas y ellas se encargan del almacén de reserva y sustancias de desecho. Las mitocondrias son dos membranas, la interior está muy plegada, encargadas del proceso de respiración celular. Cloroplastos están rodeados de doble membrana separadas por el estroma, en cuyo interior hay unos sacos tilacoides. En ellos se realiza la fotosíntesis. Centriolo. Estructura cilíndrica formada por 9 grupos de microtúbulos. Forman el uso acromático en la mitosis, es decir, división celular. Citosol y aloplasma, formado por agua y sustancias. En él se dan las reacciones anabólicas y catabólicas, reacciones químicas en general. Célula animal. Acá podemos apreciar una micrografía electrónica de transmisión de una célula sanguínea, es decir, un glóbulo blanco, de cerdo de donde se aprecian algunas de las partes importantes de la misma. Si nos damos cuenta, tiene una membrana plasmática, lisosoma, núcleo, nucleolo, hialoplasma, mitocondria y retículo endoplasmático. Membrana plasmática. La célula está rodeada por una membrana. Esa está denominada como membrana plasmática. La membrana delimita el territorio de la célula y controla el contenido químico de la célula. Voy a hacerle un acercamiento y podemos observar que en ella está la proteína periférica, proteína integral, proteína transmembranosa, bicapa lípida, glucolípido, glucoproteínas, glucocálix, proteína periférica, fosfolípidos, colesterol. La membrana plasmática representa el límite entre el medio extracelular y el intracelular. En la composición química de la membrana entran en forma partes lípidos y proteínas y glúcidos. Continuamos con membrana plasmática. En la membrana plasmática, en la composición química de la membrana, entran en forma partes lípidos, proteínas y glúcidos en proporciones. Aproximadamente las proporciones son de 40, 50 y 10% respectivamente. Ribosomas. Los ribosomas realizan la síntesis de sustancias llamadas proteínas, según órdenes del núcleo. Se encuentran libres en el citoplasma o adosadas, pegadas a la pared del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático. Acá podemos observar, primero el retículo endoplasmático consiste en un conjunto de sacos membranosos que forman cavidades, comunicados entre sí. Existen dos tipos. El rugoso, el retículo endoplasmático rugoso, que presenta ribosomas adosados, y el retículo endoplasmático liso, que carece de ello.
Se encarga del almacenamiento y transporte de sustancias por el citoplasma celular. Acá está una imagen donde podemos observar que está la envoltura nuclear, sacos aplanados, el lumen, sacos globosos, membrana, ribosomas y poros nucleares. Continuemos. Retículo endoplasmático. Ok, acá apreciamos el retículo endoplasmático. Hay un esquema de su estructura. Está la estructura nuclear, núcleo, cisternas, lumen, el retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso y ribosomas. Esta es una retículo endoplasmático rugoso, pero esto es una fotografía microscópica. El aparato de Golgi está formado por sacos membranosos, aplanados y apilados, no comunicados entre sí, y rodeados por pequeñas vesículas. Se encargan del empaquetamiento y transporte de proteínas y otras sustancias que deben ser exportadas al exterior celular. El aparato de Golgi. Acá podemos apreciar una micrografía de lo que es el aparato de Golgi y su estructura. Está el lumen, cara trans, conocida como cara de entrada, y cara cis, que conocida también como la cara de salida. Está las vesículas de secreción y la cisterna. Como se puede apreciar allí, esa micrografía electrónica es de un dictiosoma y se observa cómo está formado por 8 a 9 sáculos aplanados, así como las vesículas de secreción. Continuamos. Retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Acá le voy a hacer un acercamiento para que veamos las partes. En el retículo endoplasmático vemos lo que es las vesículas de transición y están sus retículos endoplasmáticos allí adheridos. En la membrana celular, como ya lo dije, pues consta del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Acá podemos observar la cara cis, los lisosomas, vesículas intermedias, vesículas de secreción, la cara trans y la dictiosoma. Lisosomas. Los lisosomas son orgánulos celulares unidos en la membrana que contienen enzimas digestivas. Los lisosomas están implicados en varios procesos celulares. Son los encargados de reciclar los restos celulares de desechos. Pueden destruir virus y bacterias invasoras. Si la célula es dañada y no puede ser reparada, los lisosomas participan en el proceso de autodestrucción, conocido como muerte celular programada o apoptosis. En sí, algunos le dicen a los lisosomas como los recogedores de basura, pero como podemos notar, no son más que eso. Pues ellos incluso son muy importantes, ya que, como lo dice, que si la célula está dañada o es dañada y no puede ser reparada, los lisosomas participan en el proceso de autodestrucción, conocido como muerte celular. Y también ellos son los encargados de reciclar restos celulares de desecho. Tienen mucha participación lo que son los lisosomas, no son solamente los recogedores de basura, como les dicen. Continuamos con los que es lisosomas. Como ya les dije, entonces los lisosomas son pequeñas vesículas rodeadas por membrana y que contienen enzimas digestivas. Su función es digerir los alimentos que llegan a la célula, eso ya lo había comentado anteriormente.
Muchos le dicen los recogedores de basura, vuelvo y repito. Ok, acá tenemos una imagen donde nos dice el lisosoma secundario, tras la fusión, lisosomas primario y el aparato de Golgi. ¿Cómo están compuestos ellos? Acá tenemos lo que son una imagen microscópica de lo que son los lisosomas. Vacuola. Ok, vacuola. Son estructuras parecidas a bolsas rodeadas por una membrana. En las células animales son pequeñas y numerosas. En células vegetales hay pocas, a veces una única vacuola y de gran tamaño. Sirven para almacenar agua, nutrientes y desechos. Mitocondria. La mitocondria son células animal y vegetal. En las mitocondrias son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. En ella actúan, por tanto, centrales energéticas de la célula. La energía se obtiene a partir del proceso denominado respiración celular. ¿En qué consiste? Consiste en la siguiente transformación. La materia orgánica, la glucosa, la transforma en CO2 más H2O más energía. Mitocondria. Acá podemos apreciar lo que es una imagen de la mitocondria. Está un esquema de su estructura. Tiene una membrana externa, una matriz mitocondrial, una membrana interna, espacio intermembrana y crestas. Mitocondria. Acá podemos apreciar otra micrografía de su estructura. Como pueden ver, la mitocondria tiene una membrana externa e interna, separadas por el espacio intermembrano. Tiene unas crestas, retículo endoplasmático rugoso y una matriz mitocondrial con mitorribosomas. Acá tenemos otra imagen de lo que es mitocondria. Todas estas son imágenes hechas por microscopios, no son dibujos. Ahora, centriolo. Centriolo. Las estructuras más oscuras que se pueden apreciar allí son una pareja de centriolos. Uno de ellos está cortado transversalmente y el otro longitudinalmente. Ahora veamos lo que es el núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula, pues contiene toda la información sobre su funcionamiento y el de todos los organismos a los que ésta pertenece. Está rodeado por una membrana nuclear, que es porosa por donde se comunica con la citoplasma. Generalmente está situada en la parte central y presenta forma esférica u oval. En el interior se encuentran los cromosomas. En el núcleo, acá podemos apreciar una imagen microscópica de lo que es el núcleo. Una micrografía electrónica de transmisión de una célula mostrando su voluminoso núcleo. En ese núcleo vemos que hay una pared celular. Vamos a hacerle un zoom. ¿Ok? Podemos ver entonces, apreciar que está la pared celular. El hialoplasma. Una envuelta nuclear, retículo endoplasmático, nucleoplasma, nucleolo y mitocondria. Acá podemos ver otra imagen de lo que es el núcleo. Está el nucleolo, poros nucleares, ribosoma, membrana nuclear externa, espacio perinuclear, membrana nuclear interna y lámina fibrosa. Cilios y flagelos.
Los cilios y los flagelos son unas proyecciones largas y finas de la superficie celular que se encuentran en muchísimas células eucariotas. Son prácticamente idénticas, excepto en su longitud. Los cilios son cortos y se encuentran en abundancia. Los flagelos son más largos y escasos. Célula vegetal. Las células vegetales se caracterizan por poseer una gruesa pared formada por celulosa. Tienen cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis. Una única vacuola que ocupa gran parte del citoplasma. Acá podemos apreciar una imagen de una célula vegetal donde está el retículo endoplasmático liso, la vacuola tonoplasmato, las crestas, el cloroplasto, el dictiosoma, el retículo y el núcleo, y pared membrana celular plasmática. Retículo endoplasmático vegetal. En el retículo endoplasmático vegetal podemos observar que está el núcleo, el retículo endoplasmático liso, célula, retículo endoplasmático rugoso y carioteca. Vacuola vegetal. Acá tenemos lo que es una imagen micrográfica, una micrografía electrónica de la transmisión de una célula vegetal mostrando sus numerosas vacuolas. En esas vacuolas podemos observar que está la pared celular, el cloroplasto, el núcleo, vacuolas y cordón de hialoplasma. Cloroplastos. Los cloroplastos solo en células vegetales. Acá hay un corte transversal de lo que es el cloroplasto y podemos observar que en ella están los ribosomas, el espacio intratilocoide, el grana, el estroma, tilacoides de grana, tilacoides del estroma, membrana interna, ADN cloroplástico, espacio intermembrana, membrana de los tilacoides, membrana externa. El cloroplasto tiene forma redondeada y su tamaño varía de una célula a otra. Poseen una membrana externa y otra interna que forman sacos apilados, denominados grana. Cloroplasto. Acá podemos apreciar una micrografía de la estructura del cloroplasto. Los seres vivos poseedores de clorofila y otros pigmentos captan energía luminosa procedente del sol y la transforman en energía química. Con esa energía transforman el agua y el CO2 en compuestos orgánicos, glucosas y otros, liberando oxígeno. Bueno chicos, ahora vamos a visualizar un video donde nos va a dar un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento y nos va a fortalecer de más conocimientos. Veamos el siguiente video. Las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo.
flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Bueno, estudiantes, no me queda más que agradecerles por su atención, recordándoles que tomemos las medidas pertinentes en cuanto a lo que estamos pasando ahorita con esta pandemia. Recuerden lavarse las manos, tomar todas las precauciones, cuiden mucho a sus papitos, a sus abuelitos, a sus hermanitos. Y con el nombre de Dios, en el nombre de Dios, nos estaremos viendo nuevamente en los salones de clase, si así Dios lo permite. Mientras tanto, mantendremos este contacto por esta vía. Bueno, muchachos, muchas gracias a mi querido salón de cuarto secundaria. Cuídense mucho. Chao, chao.